Hola, ¿qué tal? Esto es Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Daniela Pastrana y pues la elección de Estados Unidos es el tema del día, del mundo. Y nosotros vamos a platicar ahora, vamos a tratar de entender un poco lo que esto ha significado. Vamos a platicar con uno de los periodistas que mejor conoce el tema migratorio México-Estados Unidos, Arturo Cano. Bienvenido al programa otra vez. Muchas gracias a Periodistas de a Pie. Y pues Arturo es el tema, el hombre, el futuro presidente de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, será Donald Trump. Es una sorpresa y parece que nos sorprendió a todos. ¿Qué fue lo que pasó con este resultado? ¿Cómo lo estás viendo? Para mí lo sorpresivo fue la sorpresa, que el pasmo que hoy se revela en las primeras planas, en las 8 columnas de los diarios que se publican en la Ciudad de México. Yo creo que este fue el bautizo de fuego de las encuestadoras estadounidenses, dicen los encuestadores de este lado de la frontera, un poco haciendo sorna de su propio fracaso en elecciones mexicanas anteriores, pero también es un recordatorio de que las herramientas en las que confiamos, los instrumentos que tenemos ahora para conocer la realidad, para acercarnos a ella, pues ya resultan totalmente insuficientes. Es decir, los encuestadores o los expertos en ciencia política fallaron de todas, porque durante meses y sobre todo en las últimas semanas nos llenaron de predicciones que más que predicciones nos las vendían como realidades, como estimaciones garantizadas de que estaba planchadísimo un triunfo de Hillary Clinton. Y lo que eso nos revela y que también nos obliga a repensar la manera como analizamos la realidad mexicana, es que hay asuntos que las herramientas disponibles ya no están viendo, ya no están midiendo. Algunos autores proponen un regreso a otras disciplinas como la etnografía, que nos acerquen más a la gente, por ejemplo, al ciudadano común, al votante común de Donald Trump, ¿no? Que al parecer nadie de los que manejan estadísticas, números, nadie vio que en el Estados Unidos profundo había una enorme fuerza de rechazo al establishment, de rechazo a los políticos ligados a Wall Street. Donald Trump también lo está, ¿no? Nada más que manejó la bandera contraria en esta campaña, ¿no? Ahora quizá dirá alguien en el equipo de Enrique Peña Nieto que ellos sí lo vieron y que por eso invitaron a Donald Trump haciendo el ridículo, nada más que tendrían que explicar, ahora que ya andan por allí haciendo circular su revancha por todas las ofensas que se ganó el presidente de la República gracias a esa invitación, pues andan ahí circulando ya las versiones de que va a ser definitivo también, entre otras cosas, como si eso fuera lo más importante para la definición del futuro presidente de México, ¿no? Bueno, oye, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué fue lo que pasó? Se hablaba mucho del voto latino, se hablaba mucho del voto latino en Florida, que otra vez fue como determinante, uno de los estados determinante en Texas, que iba a ser el voto latino el que iba a pues como a evitar o hacer un dique para que pudiera llegar Trump. ¿Qué fue cuál es tu visión de este estadounidense, como decías, de Estados Unidos profundo, el que emergió en estas elecciones? Pues Antonio González, que es un experto en temas electorales en Estados Unidos, presidente del Instituto William C. Velázquez, me decía hace algún tiempo a propósito de esta elección que el latino, se refería específicamente a los mexicanos, el mexicano cuando está en México puede ser de centro izquierda, pero apenas cruza la frontera y se vuelve de derecha. Él daba dos razones. Por un lado, el deseo de integración que tiene este mexicano, y por otro lado, que los medios dominantes en el mundo de habla hispana en Estados Unidos son medios de derecha, ¿no? Como Univisión, los que dictan, digamos, la línea.
Con todo y eso, hasta los datos que tenemos disponibles, Trump es el republicano que ha sacado menos votos en la comunidad latina, pero aún así tuvo una partecita de los votos de los latinos, ¿no? Aún con las ofensas, aún con las amenazas, aún con todo este odio que, según diversos testimonios, ha desatado ya agresiones directas y seguirá desatándolas seguramente en el futuro, porque pues, si algo evidenció esta elección es que hay un país dividido y con profundas huellas aún de racismo, clasismo, xenofobia, de un odio a los extranjeros. Entonces, yo creo que frente a esa realidad, la primera línea de batalla de México van a ser los 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos sin documentos, que son responsables o a quienes debemos una buena parte de los ingresos del país, sobre todo en estos tiempos de crisis, ¿no? Pero inmediatamente después el país entero, como ya lo vivimos desde las primeras horas que se empezó a cantar el triunfo de Donald Trump, pues también va a sufrir las consecuencias. En lo económico, pues ya nos costó la devaluación más rápida en lo que va el año, lo que ya es decir. Y si nos atenemos a la agenda que dibujó en campaña Donald Trump, pues vamos a enfrentar o podríamos enfrentar en un plazo mediano o incluso quizá corto un fenómeno grave de deportación masiva para el que México no está preparado. Había analistas que decían, y bueno, se hicieron varios análisis, nosotros los hicimos, Alberto Nájar los hizo en el camino, sobre el tema de las deportaciones, porque tenemos como este mito de que los republicanos y los candidatos como de derecha siempre son como los más duros con los extranjeros indocumentados, pero finalmente los que tienen récords de deportaciones, los que han sido más duros, los que han construido muros han sido demócratas, que ese era también un asunto que muchos especialistas en migración decían, bueno, Hillary tampoco es una garantía de que vamos a estar mucho mejor en el tema de la agenda migratoria, ¿no? Probablemente si Hillary hubiera ganado la presidencia tendría la presión republicana y la presión de un sector de la sociedad, hubiera tenido la presión de un sector de la sociedad que la habría obligado, como obligó a Obama, a incumplir sus promesas de una reforma migratoria, porque en el caso de Obama fue porque él prefirió concentrarse en el tema de la salud, ¿no? En el llamado Obamacare. Pero a diferencia de otras oportunidades, de otras ocasiones, esta vez el candidato republicano hizo de la migración indocumentada el eje fundamental de su campaña y de la construcción del muro fronterizo el ícono central de su actuación política, de su actuación pública. Entonces yo creo que sí hay que temer que venga eso. La otra razón que han argumentado para decir que Trump no va a poder cumplir sus amenazas de campaña es que ya estando en el poder va a tener que matizar muchas cosas, que va a darse cuenta de que no es lo mismo ser un tirador, un outsider, que estar en el gobierno, pero no hay que olvidar que finalmente es alguien que incursionó en la política desde la empresa privada, que la ve como el ejercicio de su actividad empresarial y que puede ofrecerle el dulce a muchas constructoras, el dulce de la construcción del muro o el dulce de la construcción de un montón de cárceles, que son las que tienen que hacer si quieren deportar a la enorme cantidad de gente que tienen que deportar, porque antes los van a depositar en unas cárceles, ¿no? Que para condados, para empresas constructoras, para políticos y empresarios son negocios, todo eso, ¿no? Las cárceles para migrantes, el muro mismo, ¿no? La fuerza que resguarda la frontera, donde ya existen 1.200 kilómetros de muro, por cierto, es una fuerza mayor que la DEA, la FBI y 2 o 3 agencias más de Estados Unidos, ¿no? Le han metido muchísimo dinero y lo seguirán haciendo. Entonces México debe estar preparado para esa eventualidad, prepararse también para una posible deportación masiva, y pues si no tuviéramos un gobierno desgastado, débil, al que se adelantó el fin del sexenio, pues podríamos esperar otro tipo de medidas
O si por lo menos tuviera como intención o se le diera ganas de frenar algo este asunto de las deportaciones, ¿no? El problema es que los gobiernos mexicanos en los últimos años han actuado mucho en función de los deseos de Estados Unidos, ¿no? Parten de la idea de que es un socio, ¿no? Es un socio mayoritario, pero un socio, a final de cuentas, como dice Claudio Lomitz, y como tal fija la agenda. El problema es que con Trump hay tablero nuevo. O sea, Trump es un personaje que llega y tumba el tablero. Entonces, no sabemos cómo va a ser la jugada, no sabemos cuáles de sus promesas va a pretender cumplir, pero sí sabemos que de este lado deberían estarse tomando previsiones, por ejemplo, si quiere romper el TLC y aplicar aranceles a mercancías mexicanas, o si quiere apretar las fronteras, cómo México va a permitir que continúe por ahí los agentes de la DEA y otros en las aduanas mexicanas, ¿no? Digo, hay medidas que podría tomar México. Vamos a ir a un corte, vamos a retomar ahorita este tema de las implicaciones que puede tener para México y para la región. Quédese con nosotros, ahorita regresamos. Pues estamos aquí, seguimos con Arturo Cano platicando de los resultados electorales en Estados Unidos que nos van a afectar a todos. Hoy leía un artículo que titulaban en El País con un loco para dirigir el manicomio. No tenemos certeza de que va a ser Trump, pero sí sabemos que el mundo está un poco en caos. Bueno, para empezar, Trump va a tener que cumplir algunas de sus promesas para responder a su propio ideario y para responder a los anhelos de su base social, ¿no? De este electorado blanco, del Estados Unidos profundo, racista, xenófobo, en fin. Yo creo que cumplirá algunas promesas. ¿Qué puede hacer México mientras tanto? Por poner un ejemplo importante, en estos días se realiza en el Senado de la República la discusión del Acuerdo Transpacífico. ¿Vamos a seguirlo discutiendo? ¿Se va a aprobar por el Senado mexicano un acuerdo al que no se le puede cambiar ni una coma porque esos son los términos en los que lo negociaron 12 países? ¿O en un acto de realismo político México va a anunciar que no entra al tratado porque Estados Unidos lo va a rechazar? Eso ya ocurrió con un país muy interesado en participar en el tratado, que además, entre paréntesis, si se hiciera realidad, le pondría en la torre a la industria del calzado, o lo que queda de la industria del calzado mexicana, y al café. Ese país es Vietnam, ¿no? Que pospuso la votación a la espera de lo que sucede en Estados Unidos. Se pensaba que en el último trecho del gobierno de Obama todavía existía una leve posibilidad de que el tratado se aprobara. Yo, con este escenario de mayoría de Trump, o sea, ganó la presidencia, pero además los republicanos van a controlar el Senado, la Cámara de Representantes, y Trump va a tener la facultad de nombrar a 3 ministros de la Suprema Corte. Es decir, todo el poder o mucho poder para este loco que va a administrar el manicomio, como decía en el artículo que comentas. ¿Y la agenda mexicana se tiene que modificar?
la agenda del gobierno mexicano tendría que modificarse con este nuevo escenario? ¿Los ves en ese mood? O más bien, porque la conferencia que por lo menos dieron los responsables de la política económica del país parece que dejarnos ver no muy buenas cosas, como que están pasmados, ¿no? Como que nunca pensaron tampoco en este escenario, a pesar de que invitaron a Trump. Creo que el secretario Meade dijo 3 veces que México estaba preparado para un triunfo de Donald Trump. Nunca dijo que estaba preparado para un triunfo de Hillary Clinton. Entonces, esperemos que efectivamente el gobierno de Enrique Peña Nieto esté preparado para ese triunfo. Lo que queda muy claro es que este grupo en el gobierno está jugando, cometió el tremendo error de traer a Donald Trump aquí. Quizá eso no lo sabremos nunca. Le sirvió para ganar. El caso es que ya pequeñita, de visión corta, con su mirada de negocios y no con una visión de estados, cierta parte de la clase política mexicana ya está candidateando nuevamente a Luis Videgaray, que fue el que trajo a Donald Trump a México. Hay otros sectores de Estados Unidos, hay sectores en Estados Unidos que pues están pensando cómo van a afrontar este periodo oscuro que viene para ellos. Ayer leía por ahí un tuit de Krugman, del premio Nobel, que planteaba o preguntaba si no había por ahí republicanos dispuestos a participar en un bloque de oposición efectiva en contra de Trump, ¿no? Yo lo considero improbable por la manera como ganó, aunque quedó por debajo de Hillary en el voto popular, por un margen muy estrecho, pues arrasó en el colegio electoral por este mecanismo peculiar de votación que tiene Estados Unidos. Pero hay sectores que están viendo pues cómo van a seguir la batalla, porque viven allá. Anoche recibí una llamada, por ejemplo, de una persona que tú conoces, Susan Says, de la Universidad de Chicago, una gran amiga, que comentaba primero medio en serio, medio en broma, si le podíamos dar asilo aquí en México, y yo le ofrecí, por supuesto, mi casa, pero después de eso pasó a expresar su desencanto, su tristeza, su coraje. Me comentó con preocupación que había alumnos suyos de la universidad que habían ido de observadores a Ohio y que habían enfrentado cosas que ella pensó que nunca iban a ver en Estados Unidos, como gente armada alrededor de las casillas y cosas por el estilo. Pero ese mismo día de ayer, Susan con sus alumnos de la Universidad de Chicago había estado tratando de mostrarles cómo ha cambiado la frontera y las políticas migratorias en un plazo relativamente corto. Y para ello les mostró 2 pequeños segmentos. Uno, un trozo de una película de Cantinflas, de Por mis pistolas, que mira cómo viene a cuento con un personaje como Trump. En Por mis pistolas hay una escena en la que Cantinflas llega a la frontera y toca una campanita y luego se mete ahí en un diálogo absurdo con el agente de la Border Patrol que está vigilando ahí. Pero pues realmente no hay muro, no hay frontera. La frontera es una puertita que aquel le abre y bromean. Y el siguiente es esta producción que circuló mucho en las redes de un uruguayo, Alejandro Damiani o algo así, donde Trump aparece como un robot gigante que va aventando y aplastando a los latinos que echa por detrás del muro, ¿no? Estas 2 escenas le mostraban a estos jóvenes estadounidenses que se están formando en esta universidad de élite, lo que ha cambiado en un lapso relativamente muy corto de tiempo y cómo esta frontera se ha ido emblematizando, digamos, en el muro, porque la frontera es mucho más que el muro, ¿no? Aunque esté ahí ese muro de los 1.200 kilómetros y lo quieran extender, la mera verdad es que la frontera, tú bien lo sabes, se ha extendido hasta el sur de México, porque ahora nuestro país deporta más centroamericanos que el propio Estados Unidos, ¿no? Y todos esos controles fronterizos y esa enorme red de filtro, de coladera que le funciona o le sirve a los intereses de Estados Unidos, pues sería otra de las cosas que México tendría que revisar en caso de que Trump empiece a cumplir o a querer cumplir sus amenazas en contra de México. Ahora, lo ven como socio, como bien decías hace un rato, y bueno, efectivamente las deportaciones, la política migratoria que tenemos es negocio para muchos.
¿el gobierno mexicano tiene alguna política, tú vislumbras alguna posibilidad de que tenga alguna posibilidad para enfrentar lo que podría venir si Trump decide aplicar políticas mucho más duras? El gobierno mexicano por sí solo no. El gobierno, apoyado por un amplio abanico social y por un respaldo consensuado y acordado y programático con la sociedad mexicana. El gran problema adicional que tenemos es que nosotros mismos entramos ya en nuestra propia coyuntura electoral y entonces ahora todos los posibles acuerdos, todas las cosas importantes que podrían acordarse para defender antes que nada los intereses nacionales frente a una amenaza externa, pues resultan más complicados de hacerse, más difíciles, porque habrá cálculos muy mezquinos electorales en casi cualquier tema, ¿no? Entonces realmente el escenario no es alentador. Ojalá la amenaza de un sacudimiento económico más severo, de una política o de ciertas acciones que nos pongan al margen de una recesión, hagan reflexionar al gobierno y a otros actores nacionales importantes para que se tomen ciertos consensos y acuerdos en torno a cómo enfrentar a este poderoso vecino que pronto tendremos en el poder a partir de enero del año que entra. Bueno, pues va a ser todo un tema, se mezclan las elecciones y pues, ¿qué nos queda más que seguir poniendo antenas? Hay un tema que, antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera preguntarte, porque también había un artículo hoy en The Washington Post que decía que los medios no quisieron ver que Trump podía ganar, y que parte de esta sorpresa que tenemos con Trump, con las elecciones, con el plebiscito en Colombia, es porque de pronto los grandes medios no han querido ver la otra realidad. Yo no estoy tan seguro de que no han querido ver, más bien optaron. O sea, porque incluso USA Today, cosa rarísima, expresó por primera vez su respaldo a un candidato demócrata, a una candidata demócrata, lo que no había ocurrido nunca en la historia, al parecer. Pero una cosa es que los medios opten por alguien y que eso les impida, digamos, ser objetivos o imparciales en una contienda electoral, más con los niveles de agresión que esta contienda adquirió. Y otra es que ya ni los medios, ni la academia, ni otras fuerzas políticas tengan en la mano las herramientas para comprender al votante y para comprender por qué se llegó y cómo enmendar, si acaso se quiere enmendarla, esa ruptura que se da entre la clase política, entre los intelectuales incluso, y la población, que ya no tienen al parecer manera de entenderse o de conocerse ni siquiera. Bueno, pues nos queda para la agenda el tema de Trump, el tema de nuestras elecciones, el tema económico. Vamos a tener muchísimo que trabajar, eso es lo único seguro, vamos a tener mucho trabajo en los próximos meses, Arturo. Pues así, a darle. Sí, y bueno, pues lo único, antes de que termine el programa, permíteme hacer un comercial, porque nos acaban de avisar en estos días que el reportaje que hicimos en el camino de las carreteras de la muerte en Tamaulipas el año pasado ganó el premio del Rostros de la Discriminación que organiza el CONAPRED, y bueno, pues para tener una buena noticia, digo, es malo que existan esos premios, o sea, es malo que uno gane esos premios por tener que hacer esos trabajos, pero bueno, es una buena noticia para nosotros y para el proyecto de migración, de la cobertura migratoria en este escenario como de incertidumbre. Así es que los vamos a dejar, antes de irnos, los vamos a dejar con el resumen del programa que pueden checar en la página, en el sitio de En el Camino. Arturo, muchas gracias por estar aquí. Vamos a seguir con estos temas. Y pues nosotros nos vemos en la siguiente emisión de Periodistas de a Pie.